Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 23. 5. Contribución a la psicogénesis de los tics. 3. En el análisis se hizo evidente que la supresión del movimiento provocaba no solo angustia, sino también una sensación de tensión. Era entonces que tenía que pensar siempre en agitarse. Así como en Félix, la supresión del tic no había liberado la angustia, sino la tensión. Otras semejanzas importantes se encuentran en el contenido de las fantasías. Durante el análisis descubrí lo que Werner llamaba sus pensamientos de agitación. Me dijo que se agitaba por los animales de Tarzán. Los monos caminan por la jungla. En su fantasía, él camina tras ellos y se acomoda a su paso. Las asociaciones mostraron claramente su admiración por el padre que copula con la madre, mono igual pene, y su deseo de participar como tercera persona. Esta identificación, de nuevo con padre y madre a la vez, formaba también la base de otros numerosos pensamientos de agitación, todos los cuales podían reconocerse como fantasías masturbatorias. Es significativo que mientras se agitaba, tenía que hacer girar un lápiz o regla entre los dedos de su mano derecha, y también que no podía agitarse adecuadamente en presencia de otros. La siguiente es otra de las fantasías que acompañaban la agitación. Se vio ante él un bote hecho de una madera especialmente resistente y equipado con escalerillas bastante fuertes, por las que una persona podía bajar y subir con perfecta seguridad. En la parte inferior había almacenes con provisiones y un gran balón lleno de gas. Hidroaviones podían aterrizar en este buque de rescate, como él lo llamaba, si estaban en dificultades. Esta fantasía expresaba la angustia de castración que surgía de su adopción de la actitud femenina en relación con su padre, y también la defensa contra esa actitud. Los hidroaviones en dificultades lo representaban a él, el casco del buque a la madre, el balón y el almacén de provisiones, el pene del padre. En este caso, como en el caso de Félix, la angustia de castración llevó a una vuelta narcisista hacia sí mismo como objeto de amor. En sus fantasías representaba un papel importante, un pequeño, que se une y compite también con un grande, y demuestra ser más diestro, como por ejemplo que una locomotora más pequeña y especialmente un payaso más pequeño. El chiquillo no es solo el pene, sino también él mismo, en comparación con su padre, y la admiración hacia sí mismo, que expresaba de este modo, mostraba la disposición narcisista de su líbido. Otra semejanza entre los dos casos es el papel importante que representaba el sonido en las fantasías de Werner. Werner no había desarrollado aún un sentimiento marcado hacia la música, pero mostraba mucho interés por los ruidos, que, como el análisis reveló, estaba estrechamente conectado con fantasías provenientes de observaciones de la relación sexual entre los padres. Compartió temporariamente el dormitorio de los padres cuando tenía 5 meses. Nada puede establecerse, por lo menos en el estadio actual de su análisis, sobre sus observaciones en esta edad temprana. Por otra parte, el análisis ha probado, más allá de toda duda, la importancia de lo que repetidamente oyó a través de la puerta abierta que daba a la habitación de sus padres, alrededor de los 18 meses. Fue en este periodo cuando apareció la excesiva movilidad. Lo siguiente ilustra el importante papel que representó el factor acústico en sus fantasías masturbatorias. Me dijo que se había agitado por un gramófono que quiere conseguir. La agitación era, como siempre, la imitación de ciertos movimientos. En este caso, los de dar cuerda al gramófono y de la púa que se mueve sobre el disco. Pasó luego a fantasías sobre una motocicleta que quería poseer, y de la misma forma describió los movimientos de esta como agitación. Hizo dibujos de sus fantasías. La motocicleta tenía un motor enorme, evidentemente dibujado como un pene, y como el balón del buque de rescate, estaba bien lleno, en este caso con petróleo. En el motor se sentaba una mujer que ponía en movimiento la motocicleta. Los sonidos producidos al arrancar caían en forma de rayos puntiagudos,
sobre un pobre hombrecito que se asustaba mucho. En conexión con esto, produjo Werner una fantasía sobre una banda de jazz, cuyos sonidos imitó, y dijo que él se estaba agitando por esto. Me mostró cómo toca el trompetista, cómo dirige el director y cómo otro tocaba la batería. Al preguntarle sobre qué se estaba agitando en conexión con esto, me contestó que estaba tomando parte en todas estas actividades. Entonces dibujó en un papel un gigante con grandes ojos y una cabeza que contenía antenas y aparatos telegráficos. Un muñequito diminuto quería ver al gigante y para hacerlo se subía a la torre Eiffel, que en el dibujo estaba conectada con un rascacielos. Su admiración por su padre se expresaba aquí a través de la admiración por su madre. Tras la actitud pasiva homosexual podía advertirse la heterosexual. En Werner, como en el caso de Fritz, el intenso interés por lo acústico, que tiene que encontrar expresión rítmica, estaba asociado con la represión de la escoptofilia. Después de las fantasías que acabo de describir sobre la banda de jazz representada por un gigante, Werner me habló de los cinematógrafos a los que había ido. En verdad que no tenía una versión tan marcada como Félix por el cine, pero he notado signos de escoptofilia reprimida cuando tuve oportunidad de verlo con otros niños durante una representación teatral. Apartaba sus ojos del escenario por periodos bastante largos y dijo que después de todo era aburrido y falso. Por momentos permanecía como encantado, con la mirada fija en la escena que se estaba representando, pero luego volvía a la actitud anterior. También en el caso de Werner, el complejo de castración era extraordinariamente fuerte. La lucha contra la masturbación había fracasado, pero el niño buscaba un sustituto en otras descargas motoras. Su análisis no ha podido asegurar aún cuáles fueron las impresiones traumáticas que llevaron al desarrollo de un complejo de castración tan intenso y al miedo a la masturbación. Sin duda que la observación auditiva del coito a la edad de 5 años, de nuevo a través de la puerta abierta, luego probablemente también la observación visual entre la edad de 6 años y 7 años, cuando compartió el cuarto de los padres por un breve periodo, sirvieron para intensificar todas sus dificultades, incluso la agitación que ya se había desarrollado para entonces. La analogía entre agitación y un tic es incuestionable. Posiblemente se justificaría considerar el síntoma motor como una especie de estadio preliminar del desarrollo de un tic real. También en el caso de Félix, una difusa movilidad excesiva se había evidenciado desde la temprana infancia y solo fue reemplazada por un tic en la pubertad, después de una experiencia especial que sirvió como factor precipitante. Quizás suceda a menudo que un tic se desarrolla finalmente solo en la pubertad, cuando aparecen tantas dificultades. Compararé ahora las conclusiones de mi material con las publicaciones psicoanalíticas sobre el tic. Quisiera referirme al amplio artículo Observaciones analíticas sobre el tic de Ferenczi y el artículo de Abraham leído ante la Sociedad Psicoanalítica de Berlín. Una de las conclusiones de Ferenczi, que el tic es un equivalente de la masturbación, está confirmada en los dos casos que he descrito. La tendencia a efectuar el tic en soledad, que fue también subrayada por Ferenczi, podía verse en el caso de Werner, en el que pudimos observar la condición de estado de desarrollo. Le era necesario estar solo para poder agitarse. La conclusión de Ferenczi, de que en el análisis el tic no juega el mismo papel que otros síntomas, que en cierta medida elude el análisis, puedo también confirmarla, pero solo hasta cierto punto. Por mucho tiempo yo también tuve la impresión en el análisis de Félix de que había algo muy diferente sobre su tic en comparación con otros síntomas que revelaron su significado mucho antes y más claramente. Encontré también que a Félix no le importaba tener un tic, y esto nuevamente está de acuerdo con las conclusiones de Ferenczi. Estoy también de acuerdo con Ferenczi en que las razones de todas estas diferencias deben encontrarse en la naturaleza narcisista del tic. Pero aquí surge cierto desacuerdo esencial con Ferenczi. Él considera el tic como un síntoma narcisista primario
que tiene una fuente común con las psicosis narcisistas. La experiencia me ha convencido de que el TIC no es accesible a la influencia terapéutica hasta que el análisis no ha logrado descubrir las relaciones objetales en que se basa. He descubierto que subyacentes al TIC había impulsos genitales, anal sádicos y oral sádicos dirigidos al objeto. Es verdad que el análisis tuvo que penetrar en los estados más tempranos del desarrollo infantil, y el TIC no desapareció completamente hasta que las fijaciones predisponentes del periodo infantil hubieran sido minuciosamente exploradas. No puede sostenerse el argumento de Ferenczi de que en el caso del TIC no parece de ningún modo que haya relaciones objetales escondidas tras el síntoma. La relación objetal original se tornó clara en el curso del análisis en los dos casos que he descrito. Meramente habían sufrido una regresión al estadio narcisista, bajo la presión del complejo de castración. Las relaciones objetales anal-sádicas que señaló Abraham también se revelaron en mis casos. En Félix, la contracción de los hombros que seguía al TIC era un sustituto de la contracción del esfínter, que formaba también la base del movimiento rotatorio del TIC. En conexión con esto, surgió el impulso a insultar al maestro. El movimiento de taladrar del TIC, la tercera fase, es compatible no solo por taladrar dentro, sino también con taladrar hacia afuera, defecación. En la época en que el TIC se fue reemplazando por excesiva movilidad difusa, Félix tenía la costumbre de balancear los pies de tal forma que a menudo pateaba al maestro cuando éste pasaba. Era incapaz de dominar este hábito a pesar de las dificultades que le traía. Este componente agresivo de su inquietud física, que fue nuevamente representado en el TIC, también se reveló claramente en el caso de Werner, en una conexión tan significativa que mostró claramente el significado fundamental de los impulsos sádicos en las descargas semejantes a tics. Durante las sesiones analíticas, una serie de preguntas compulsivas y apasionadas que resultaron ser expresión de curiosidad conectada con la escena primaria, de cuyos detalles el niño de 1 año y medio no podía encontrar explicación, eran seguidas repetidamente por violentos estallidos de ira. En esos momentos, Werner ensuciaba el alféizar de la ventana y la mesa con lápices de colores. Trataba de ensuciarme a mí también. Me amenazaba con sus puños y con las tijeras. Trataba de pegarme puntapiés, hacía sonidos semejantes a platos, hinchando los carrillos, me insultaba de todas formas, hacía muecas y silbaba. En medio de esto, se ponía repetidamente los dedos en las orejas, y de repente anunciaba que podía oír un ruido raro, distante, pero no sabía qué era. Mencionaré otro hecho que provee pruebas inequívocas de que esta escena era una repetición de las descargas motoras agresivas provocadas por la escena primaria. Durante el estallido de ira, Werner solía salir de la habitación para ver si podía golpearme con una pelota arrojada desde el vestíbulo a través de la puerta abierta. Una repetición evidente de la situación en que, a la edad de 18 meses, quería insultar y dañar a sus padres a través de la puerta abierta. Numerosas fantasías que demostraron estar conectadas con el TIC, por ejemplo, la de los instrumentos de viento con los que Félix sentía que quería participar en la relación sexual de los padres, atestiguan la relación objeto-anal. Werner también se agitaba para imitar al trompetista de la banda de jazz, que representaba a su padre en el acto sexual, y la expresaba también silbando e imitando el ruido de los platos. La forma en que estos componentes sádico-anal no solo entraban en el TIC, sino que demostraron ser importantes factores de su construcción, me parece que confirma la opinión de Abraham de que el TIC es un síntoma de conversión del estadio sádico-anal. Ferenczi, en réplica a Abraham, expresó su acuerdo con esta opinión. Y también llamó la atención en su artículo sobre la importancia de los componentes sádico-anales del TIC y su conexión con la coprolalia. Las relaciones objetales genitales se vieron claramente en el material anterior. Las fantasías de coito asociadas con el TIC se habían expresado originariamente en actividades masturbatorias.
Esto se evidenció cuando en el curso del análisis reapareció la elección objetal en conexión con la masturbación tanto tiempo evitada bajo la presión de la angustia. La elección objetal heterosexual, que fue la última en ser descubierta, estuvo acompañada por más cambios en las fantasías masturbatorias, y con estas se restableció claramente el retorno a la masturbación de la temprana infancia. Puedo señalar aquí un pasaje del artículo de Ferenczi, que parece tender un puente entre las diferencias de opinión de Ferenczi y las mías propias. Ferenczi escribe: en el caso de un tic que aparece en un narcisista constitucional, en general la primacía de la zona genital no parece firmemente establecida, de modo que estimulaciones ordinarias o perturbaciones inevitables dan lugar a ese desplazamiento. La masturbación sería entonces una especie de actividad sexual seminarcisista, de la que son posibles tanto la transición a la gratificación normal con otro objeto como el retorno al autoerotismo. Mi material muestra que un retroceso de las relaciones objetales ya conseguidas al narcisismo secundario ha tenido lugar por medio de la masturbación. Por ciertas razones, que deben ser examinadas en detalle, la masturbación se tornó nuevamente una actividad autoerótica. Pero esto me parece que aclara la diferencia entre las ideas de Ferenczi y las mías. Según mis descubrimientos, el tic no es un síntoma narcisista primario, sino secundario. Como ya he señalado, en mis casos, la desaparición del tic fue seguida no solo por angustia, sino también por una sensación de tensión, lo que está de acuerdo con las afirmaciones de Abraham. En cierta medida, mis conclusiones pueden ser consideradas como complementarias de las opiniones de Ferenczi y Abraham. Encontré que el tic era un síntoma narcisista secundario, y fue la revelación de las relaciones objetales originales, anal-sádicas y genitales en las que estaba basado lo que me llevó a esta conclusión. Además, apareció que el tic no es solo un equivalente de la masturbación, sino que también hay fantasías masturbatorias ligadas a él. La exploración y disolución analítica del tic solo se hizo posible luego del cuidadoso análisis de las fantasías masturbatorias, lo que implicaba develar el entero desarrollo sexual de la infancia. Así, el análisis de las fantasías masturbatorias resultó ser la clave para la comprensión del tic. Al mismo tiempo, llegué a ver que el tic, que al principio había parecido un síntoma accidental y desvinculado, estaba estrecha y orgánicamente conectado con graves inhibiciones y con un desarrollo asocial del carácter. He señalado repetidamente que cuando la sublimación tiene éxito, todo talento y todo interés están basados en parte en fantasías masturbatorias. En el caso de Félix, sus fantasías masturbatorias estaban estrechamente conectadas con su tic. La sublimación de sus fantasías masturbatorias en numerosos intereses fue paralela a la desintegración y desaparición del tic. El desarrollo final del análisis fue la disminución de gran alcance tanto de las inhibiciones como de los efectos caracterológicos. También en el caso de Werner, el análisis reveló la significación central de la agitación y su conexión con sus graves inhibiciones y conducta asocial. A pesar de que el análisis de Werner no ha penetrado aún lo bastante profundamente como para ejercer un efecto terapéutico en el síntoma, es ya claro hasta dónde toda su rica vida de fantasía ha sido puesta a servicio de este síntoma y apartada, por consiguiente, de otros intereses. El análisis muestra también que la inhibición de su personalidad había sido progresiva.